Hola, bienvenido, bienvenida a una nueva lección. Antes de continuar con la clase de hoy, algo importante que tenemos que tener en cuenta y es que al margen de las terapias a las que nosotros podamos acudir en nuestra vida, recordarles que siempre debemos acudir ante cualquier problema de salud a los profesionales de la salud, a nuestro médico de cabecera, a un psicólogo, a la rama a la que esté identificado nuestro problema, nuestro síntoma, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar del entorno que favorece lo que es la sanación, la curación, ¿no? Cuando nosotros pensamos en salud, solemos pensar inmediatamente en tratamientos, en médicos, diagnósticos o también en terapias, ¿no? Hemos aprendido a asociar la curación con algo que ocurre después de que aparece el problema, ¿no? Sin embargo, existe otra forma de contemplar lo que es el proceso, ¿no? Una forma que nos invita a preguntarnos qué condiciones necesita una persona para que la curación pueda producirse, ¿no? Porque la verdadera pregunta no es únicamente cómo eliminar una enfermedad. Quizás la verdadera pregunta es qué necesita el ser humano para recuperar su equilibrio. Ese equilibrio que se ha perdido y que ha dado paso a una enfermedad, ¿no? Observemos por un momento nuestra propia experiencia, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos profundamente preocupados, agotados emocionalmente, a veces atrapados en el miedo o en la desesperanza, nuestro cuerpo se tensa, ¿verdad? Aparecen las preocupaciones, nuestra mente se acelera, ¿no? Y toda nuestra energía parece dirigirse hacia ese estado de supervivencia, ¿no? Y en esos estados resulta muchas veces difícil, complicado encontrar lo que es la claridad, ¿no? Resulta difícil escuchar nuestra intuición, resulta difícil conectar con nuestras capacidades más profundas de recuperación y de transformación, ¿verdad? Por el contrario, cuando nosotros experimentamos la calma, la confianza, la esperanza, la alegría, ¿no? Algo empieza a cambiar sutilmente dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Nuestra mente se vuelve más receptiva, nuestro cuerpo se relaja, nuestra percepción se amplía o se amplifica, ¿no? Comenzamos quizá a ver posibilidades donde antes solo veíamos los problemas, ¿no? Es como si una parte de nosotros que permanecía bloqueada volviera a ponerse en movimiento, ¿no? Quizá por eso la verdadera curación nunca ha dependido exclusivamente de una técnica o de un tratamiento, ¿verdad? La curación necesita un terreno fértil donde poder desarrollarse, ¿no? Necesita un estado interno también que favorezca ese equilibrio, ¿no? Necesita espacio y necesita serenidad. También necesita lo que es la confianza y, por supuesto, nunca perder la esperanza, ¿no? En muchas ocasiones nosotros buscamos soluciones sin observar qué está pasando dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Cuál es el estado emocional desde el que nosotros estamos viviendo y desde el que nosotros intentamos resolver esos problemas, ¿no? Queremos, ¿cómo decir?, recuperar la salud mientras nosotros estamos o permanecemos lo que es en el miedo, ¿no? También queremos encontrar respuestas mientras vivimos consumidos por la ansiedad. Queremos transformar nuestra vida mientras mantenemos pensamientos constantes de derrota o de desesperanza, ¿no? Pero el estado interno desde el que nosotros vivimos influye profundamente en nuestra capacidad para sanar, ¿no? Y no porque las emociones negativas sean malas, sino porque determinan
y también determinadas emociones cierran nuestra percepción y también limitan nuestro acceso a recursos internos que siempre han estado disponibles, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de recuperar la paz interior, entonces ahí es cuando nosotros empezamos a escuchar nuestra voz interior, empezamos también a escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nosotros recuperamos nuestra esperanza, comenzamos a avanzar, a buscar soluciones, ¿no? Cuando también recuperamos la alegría por vivir, pues también a través de ella llega esa energía vital, ¿no? Y también, por supuesto, cuando nosotros recuperamos la fe, volvemos a confiar en que existe una salida cuando todavía quizá no podemos verla, ¿no? Por eso, cualquier proceso auténtico de transformación debería ayudarnos a despertar esas cualidades internas que están dentro de cada uno de nosotros, ¿no? No como una forma de negar esas dificultades, porque todos sabemos también que vivimos en un periodo donde nosotros intentamos evadir, ¿no? Y tampoco, y primordial, es obligarnos a sentirnos a estar bien, ¿no? Sino como una manera de crear esas condiciones necesarias para que el equilibrio, el balance pueda volver a restablecerse, ¿no? Miren, a lo largo de esta formación veremos que emociones no son simplemente estados pasajeros, ¿vale? Son puertas. Algunas nos acercan a una mayor conexión con nosotros mismos y otras nos alejan temporalmente de ella, ¿no? Y cada vez que recuperamos una emoción constructiva, cada vez que sustituimos el miedo por la confianza, la desesperanza por la fe o la agitación por la serenidad, estamos permitiendo que entre más luz en nuestra vida, ¿no? Y no porque la luz llegue desde fuera, ¿no? Sino porque siempre ha estado dentro de nosotros esperando encontrar un espacio para poder manifestarse, ¿no? Nosotros, si analizamos nuestra vida, estamos súper estresados, súper ansiosos, hacemos muchísimas cosas a lo largo de un día. Muchas veces decimos que me gustaría que el día tuviera más horas para poder hacer más cosas, ¿no? Y a veces lo que se trata es de priorizar y quizá de hacer menos, ¿no? La curación vista desde esta perspectiva no consiste únicamente en eliminar un problema, ¿no? Consiste en crear las condiciones para que nuestra naturaleza más equilibrada pueda volver a expresarse, ¿no? Y cuando esto sucede, algo comienza a ordenarse de forma natural, ¿vale? No por imposición, no porque tengamos que estar luchando continuamente, ¿no? Sino porque la armonía vuelve a encontrar nuevamente su lugar, ¿no? Si nosotros hay un pequeño libro que escribió Edward Bach que se llamaba Ustedes provocan su propio sufrimiento, y yo he sacado una interpretación libre de estas ideas del doctor Edward Bach, que eso lo veremos en la próxima lección, quién es, cómo se crearon las flores de Bach. Miren, la tesis principal de ese texto es incómoda porque cuestiona una de las creencias más arraigadas del ser humano, ¿no? La idea de que nuestro sufrimiento proviene principalmente de lo que nos ocurre, ¿no? Y Edward Bach sostiene exactamente lo contrario. Según él, la mayor parte del sufrimiento nace de la distancia que existe entre lo que somos en esencia, nuestro verdadero ser, y la forma en la que nosotros vivimos, ¿no? Miren, no está diciendo que las desgracias no existan, ¿vale? No niega la enfermedad, no niega las pérdidas, las injusticias, los golpes de la vida a los que todos enfrentamos en nuestro día a día, ¿no? Lo que plantea es que el dolor externo se transforma en sufrimiento cuando chocamos contra esa realidad desde una actitud equivocada. El miedo, el orgullo, el apego, el deseo de control, el resentimiento, la dominación. Para Bach, cada persona posee una naturaleza profunda
que sabe hacia dónde debe dirigirse, pero claro, volvemos a lo mismo, vivimos desconectados de nuestra verdadera esencia, ¿no? La podíamos llamar alma, conciencia o propósito, ¿no? Es esa parte de nosotros que busca el crecimiento, que busca la libertad, que busca el amor, que busca la autenticidad, ¿no? Cuando nuestras decisiones están alineadas con ella, entonces sentimos paz incluso en medio de las dificultades, ¿no? Cuando nosotros actuamos en contra de ella es cuando ahí se genera el conflicto, ¿no? Y ese conflicto es el verdadero origen del sufrimiento. Había un dicho que decía que el problema no es lo que te pasa, sino qué haces tú con lo que te pasa, ¿no? Y la guerra interior, la idea central se podría resumir en que no sufrimos porque la vida sea difícil, sufrimos porque nosotros luchamos contra lo que necesitamos aprender, ¿no? Y según Bach, la mayoría de las personas viven intentando imponer su voluntad al mundo, ¿no? Queremos que las cosas ocurran exactamente como nosotros deseamos, queremos controlar a otros, controlar el futuro, controlar los resultados y evitar cualquier experiencia desagradable, ¿no? Pero la vida, sí, estarán conmigo en que no funciona así, ¿vale? Cuando la realidad contradice nuestras expectativas, ¿qué pasan los niños, ¿no? Cuando no tienen lo que quieren? Pues comienzan las rabietas, ¿no? Pues reaccionamos con rabia, con frustración, con desesperación, ¿no? En lugar de preguntarnos qué podemos aprender, nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿No? Es lo que solemos hacer. Y yo siempre digo que la pregunta adecuada es ¿para qué me está sucediendo esto a mí? ¿No? Y Bach interpreta esta resistencia como una fuente permanente de dolor, ¿no? La persona que necesita reconocimiento pues sufrirá cuando no sea admirada. La que necesita controlar pues va a sufrir cuando las cosas escapen de su control, ¿verdad? La que necesita seguridad absoluta pues va a sufrir porque el mundo es incierto. No tenemos más que ver lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo. Todo es incierto, ¿verdad? Luego están los que necesitan tener constantemente la razón, ¿no? Pues sufrirá cada vez que alguien piense distinto a él o a ella, ¿no? Y en todos estos casos, el problema no es la realidad, el problema es esa exigencia interna, ¿no? Tenemos que ver el sufrimiento como maestro. Una de las ideas más radicales de ese texto es que el sufrimiento tiene una función, ¿no? Hoy solemos considerar el dolor como algo inútil que debe eliminarse cuanto antes, ¿no? Ahí vamos, sentimos un dolor de cabeza, quiero una pastilla, no nos preguntamos qué me produjo ese dolor de cabeza, ¿no? Bach propone otra mirada, ¿no? El sufrimiento es una señal, nos dice él. Del mismo modo que el dolor físico avisa de que algo no funciona correctamente en nuestro cuerpo, el sufrimiento, sobre todo el emocional, indicaría que algo no funciona en nuestra forma de vivir, ¿no? La ansiedad podría señalar miedo, la amargura podría señalar resentimiento, la frustración constante, otro de los problemas a los que nos enfrentamos en el día a día, sobre todo los niños, los adolescentes, no entienden. Los hemos protegido tanto que a la mínima frustración ya se vienen abajo, ¿no? Y eso podría señalar expectativas irreales, ¿no? Luego está la dependencia emocional, que podría señalar esa falta de autonomía. Y desde esta perspectiva, el sufrimiento deja de ser un enemigo para convertirse en un mensaje, en un mensajero, ¿no? Y debemos entender que no aparece para castigarnos, sino que aparece para enseñarnos, ¿no? Por eso, según Bach, intentar eliminar el sufrimiento sin comprender antes la causa profunda es como si equivaliera a apagar una alarma sin solucionar el incendio, ¿no? Miren, el deseo de controlar a los demás
Un aspecto al que Bach dedica mucha atención es la tendencia humana a dirigir la vida de otras personas. Estarán conmigo en que muchas veces estamos constantemente interactuando en la vida de los otros en vez de centrarnos a solucionar la nuestra, ¿no? Y muchos conflictos nacen porque creemos saber cómo deberían vivir los demás, ¿no? Aquí aparece el ver el ojo en la paja ajena, pero no ver la viga en la nuestra, ¿no? Queremos que nuestros hijos sean de una determinada manera, queremos que nuestra pareja cambie. Queremos que nuestros amigos actúen según nuestras expectativas, queremos que el mundo se adapte a nuestros valores y cuando eso no sucede pues aparece lo que es la decepción, ¿no? Y Bach considera que esta actitud es una forma de violencia sutil, ¿no? No necesariamente porque implique una agresión física, sino porque intenta limitar la libertad ajena. Mira, cada persona tiene su propio camino y tiene su propio aprendizaje. Él hace mucha hincapié en eso, ¿no? Y nadie puede recorrer nuestro camino por nosotros, ¿no? Intentar dirigir constantemente la vida de otros genera sufrimiento y en ambas direcciones, para quien controla y para quien es controlado, ¿no? Luego aparece la enfermedad como ese desequilibrio. Miren, Bach fue médico y esa formación influye profundamente en su visión. Para él la enfermedad no es únicamente un fenómeno biológico, también puede entenderse como una manifestación de un conflicto interno, ¿no? Cuando una persona vive durante años contradicción consigo misma, acumulando miedo, resentimiento, culpa o desesperanza, esa tensión termina expresándose de algún modo. Y perdón, porque estoy con la alergia. Y hay muchas de sus afirmaciones que no serían captadas o quizás la palabra sería aceptadas literalmente por la medicina moderna, ¿no? Pero la intuición que subyace sigue siendo muy relevante hoy en día, ¿no? Y es que existe una conexión profunda entre la vida emocional y el bienestar físico. El cuerpo y la mente no son compartimentos separados. Lo que ocurre en uno termina afectando en otro. Por eso hoy en día deberíamos abogar por una medicina integrativa, ¿no? Y aquí aparece lo que es la responsabilidad personal, ¿no? Quizá la enseñanza más poderosa de este texto de ustedes generan su propio sufrimiento sea la responsabilidad. Bach invita al lector, nos invita a abandonar el papel de víctima. No porque todas las desgracias sean responsabilidad individual, no porque las injusticias no existan, sino porque centrarnos exclusivamente en las circunstancias externas nos deja sin poder y lo que Bach intenta es que nosotros nos empoderemos, ¿vale? Si el origen de mi sufrimiento está siempre fuera de mí, entonces dependo de que el mundo cambie para yo poder estar bien, ¿no? Si parte del sufrimiento nace de mis actitudes, de mis creencias o de mis reacciones, entonces existe un espacio de libertad desde el que puedo actuar. Y la propuesta de Bach no consiste en que nosotros nos culpabilicemos, ¿no? Consiste en que nos observemos. Y él nos devuelve una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué estoy resistiendo? ¿Qué miedo me gobierna? ¿Qué necesito controlar? ¿Qué expectativa me está haciendo daño? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Estas preguntas y muchísimas más que vamos a aprender a lo largo de esta formación desplazan la atención del problema hacia la transformación personal. Y aquí nos habla Bach de la verdadera curación. Al final, Bach no habla solamente de salud ni de enfermedad, habla de una forma de vivir. Y para él la curación comienza cuando dejamos de combatir la vida y empezamos a colaborar con ella, ¿no? Cuando abandonamos el resentimiento, cuando dejamos de querer dominar a los otros, cuando aceptamos la incertidumbre, cuando actuamos con mayor honestidad hacia nosotros mismos y hacia los demás,
Cuando vivimos de acuerdo con nuestros valores más profundos, entonces aparece algo que para Bach vale más que la ausencia de dolor, y aparece lo que es la armonía interior. Y aquí yo hice una síntesis en una sola frase, que sería: Eduard Bach sostiene que el sufrimiento humano aumenta cuando vivimos desde el miedo, cuando le damos poder a nuestro ego y el deseo de control, y disminuye cuando nos alineamos con nuestra naturaleza más auténtica, aceptamos las lecciones de vida y respetamos la libertad propia y la libertad ajena. Pues bien, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Te dejo emplazada a la siguiente clase, donde ahí ya vamos un poco a conocer a Eduard Bach, y poquito a poquito nos vamos a ir acercando al conocimiento de las 38 flores. Debo decirte que, como las he planteado, vamos a hablar de cada una de las flores en su lado sombra, en su lado luz cuando nosotros empezamos la toma. Luego esa flor la vamos a llevar a un arcano del tarot, sí, y luego vamos a acompañar también de un pequeño cuento o de una pequeña historia para que se quede más el conocimiento dentro de nosotros, ¿no? Pero bueno, en principio hoy la clase ha terminado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.